Bueno, ya que tenemos aquí, vemos las cantidades que llevamos hasta ahorita rápida. Tenemos pago in, en la cual nos pide una tasa, un periodo, un número de periodo, una cantidad y un resultado. De este lado colocamos la fórmula que es conforme a estos datos que tenemos aquí y nos da esa cantidad. Luego realizamos pago prim. Pago prim lleva una tasa de interés, periodo, número de periodo, cantidad, resultado. En este lado el resultado pues es los mismos datos que tenemos aquí: tasa, periodo, número de periodo y cantidad o valor, ¿sí? Luego tenemos la tasa, de la cual nos pide un número de periodo, los pagos, tiene que ser negativo, cantidad, y nos da el resultado de esa tasa de interés. Y aquí tasa in es una fecha de liquidación, una fecha de pago total o de cierre, y nos pide el monto de inversión, lo que prestamos y lo que esperamos recibir, y nos da el 3% de interés. Luego tenemos esta parte que es la TIR, que de aquí es el valor principal o lo que nosotros requerimos con los demás periodos, ¿okay? Tipos de pago, ¿sí? Por eso nos da menos esta cantidad, el 5%. Vamos a Sí, profe. Sí, vamos a NPER. NPER es número de periodo. Este número de periodo nos va a pedir lo siguiente: para esta parte, por ejemplo, nos va a calcular un pago de acuerdo a interés y también de acuerdo a la cantidad que nos va a recibir, en este caso la persona. En esta ocasión vamos a escribir aquí, es igual a NPER, que está, y aquí está lo que nos dice. Por ejemplo, devuelve el número de pagos de una inversión basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante, ¿sí? Es decir, que vamos a mantener pagando esa misma cantidad. Le pongo NPER y aquí nos va a pedir la tasa, el pago y el valor, ¿ok? La tasa es el interés, el pago, en este caso va a ser los pagos que se generen, y el valor del préstamo, ¿ok? Tenemos cantidad. Aquí lo vamos a activar el porcentaje. Voy a colocar, por ejemplo, 5. Pagos, por ejemplo, de 200. Y para este lado vamos a colocarle lo que es la cantidad. $4,500. ¿Sí? Entonces aquí ya nos da, digamos que un número de periodo, ¿sí? Entonces, conforme al C5%, pues esta persona nos va a realizar esta parte de aquí, ¿sí? De esta parte también tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si aquí yo le coloco menos, por ejemplo aquí menos, nos da la misma cantidad, ¿ok? En este aspecto sí nos da la misma. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si aquí le coloco, por ejemplo, 0.5, que es 1, tenemos 21, ¿ok? Por ejemplo, si le coloco 3.1,
nos da que son 3 periodos. Okay, perdón, aquí. Okay, aquí tenemos el número de periodos. 17. Ahora, si le cambiamos, por ejemplo, aquí le pongo 500, nos marcan 8. ¿Sí? Ojo, aquí vemos el valor de este lado. Por ejemplo, ¿cómo podemos calcular esta parte? ¿Qué le puede decir? En esta parte, si no sabemos en qué periodo le podemos pagar a una persona o en cuántos periodos nos pueden pagar, teniendo en cuenta el interés. En este caso, por ejemplo, si ustedes calculan esta parte de aquí, por ejemplo, aquí nos da 8 puntos y tanto, por ejemplo, con ese 3%, miren, nos va a dar esta parte, esta cantidad, ¿okay? De 8, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si ustedes multiplican esta cantidad por esta, le va a dar un valor cercano a este, ¿ok? ¿Sí? Profe, el resultado en sí. Vamos a ver la siguiente, que es BF, que es por ejemplo, el valor futuro, ¿sí? Y por ejemplo, para esta de valor futuro, que se representa así, nos va a dar, por ejemplo, el valor futuro en sí, pero de una inversión que nosotros hayamos realizado, ¿sí? También contando la tasa del interés, constante, es decir, que es un pago que se hace, por ejemplo, si son 500, va a ser 500 en todas esas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a pedir aquí? Pues nos va a pedir una tasa, también un número de periodo, nos va a pedir el pago, ¿sí? Y para este caso, bueno, vamos a ponerle aquí lo siguiente, por ejemplo, es bueno, también nos va a pedir por ahí unos valores, pero voy a ponerlo aquí, resultado es igual a BF, aquí está, y nos va a pedir en este caso la tasa, aquí está, el número de periodos, aquí está, y el pago, ¿sí? Enter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí de la tasa, le vamos a poner, por ejemplo, bueno, vamos a borrar esto, voy a colocarle aquí, recuerden, damos clic, voy a colocarle 3, periodos, por ejemplo, voy a colocarle 9, y por ejemplo, pago, es el pago que se efectúa en cada periodo, por ejemplo, 500. ¿Okay? Aquí tenemos la siguiente, ¿sí? Tenemos que es 5,000 y tanto. Por ejemplo, si le coloco 8, tenemos que es 4,000 esto. ¿Se dan cuenta de algo ahí? ¿Qué observan ustedes?
Aquí vamos a combinar. El resultado se puso rojo. Ah, no, no es sobre eso. Bueno, aquí le voy a cambiar la moneda de esta, ¿verdad? Damos clic y ahí está. No, aquí es moneda. Tengo que copiar, moneda, 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 y es acá. Ahí está. Entonces, ¿cuál es lo que ven ustedes aquí? Aquí yo estoy calculando el número de periodo y aquí me está dando casi el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es 8.0604.308, ¿ok? Y aquí por eso no me da los 4.500, ¿ok? Lo que pueden ver ahí es la semejanza de ambos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, es cuando yo desconozco el periodo y aquí el valor que tiene. Si yo no lo sé, ¿sí? Conforme a la tasa del interés. Por ejemplo, si aquí yo le modifico, le coloco .060 43 008, okay, para este lado 06 04 3 008. El valor se acerca cada vez a este de aquí, a la cantidad que yo tengo propuesta de ese lado. La siguiente, ok, vamos a colocarla aquí, financiera. De este lado, vamos a cambiarle el nombre, voy a colocarle estadística. Bueno, vamos a entrar a la estadística. Dentro de estadística vamos a encontrar diversas fórmulas, ¿sí? Para empezar, vamos a ver la siguiente, que es pronóstico, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo aquí voy a colocar un pronóstico, es decir, de algo de inscripciones anuales, por ejemplo, y aquí voy a poner, por ejemplo, 2001, 2002. Vamos a seleccionar esto hacia abajo hasta el 2010, por ejemplo, ¿sí? Aquí le vamos a dar clic derecho y le voy a dar a insertar, ¿sí? Aquí vamos a ponerle año. Aquí voy a colocarle, por ejemplo, nivel. Y aquí vamos a colocarle inscripciones. Ok, vamos a ponerle aquí el número de inscripciones. ¿Sí? Bueno, luego que tenemos las siguientes cantidades, aquí por ejemplo voy a colocar preparatoria, ¿sí? Hacia abajo. Entonces me falta este valor de aquí. Entonces la fórmula estadística que vamos a utilizar aquí va a ser la siguiente. Bueno, voy a seleccionar todo esto, le damos formatito de tabla, centrado.
va a ser el pronóstico, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber cuál era el pronóstico de esta, ojo, esta fórmula la utilizan igual en las empresas para calcular la posible venta que vayan a tener, conforme a una serie de datos ya que se tienen, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo todo el registro de estos datos. Entonces aquí yo quiero saber si este año, por ejemplo, bueno, aquí vamos a cambiarle. Por ejemplo, vamos a ponerle que fue en el 2011, por ejemplo. 2012. Okay. Así, por ejemplo. Yo quería saber en el 2020 cuántos iban a inscribir. Entonces vamos a hacer aquí, es igual a pronóstico. Está aquí. Y X. ¿Cuál va a ser X? Va a ser en este caso, el 2020. ¿Sí? Ese va a ser X. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ahora me pide los demás valores. ¿Ok? En este caso, el valor conocido Y, que es ok, perdón, me faltó primero, punto y coma, recuerden. Luego selecciono las cantidades que tenemos de inscripciones, punto y coma, las cantidades del año, okay, año de aquí a aquí, enter. Un posible pronóstico que ahorita se inscriban 459 o 460 alumnos. Posible. ¿Okay? Recuerden, es un pronóstico. Quiere decir que puede estar dentro de este rango. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, esta fórmula la utiliza. Vamos a hacer de este lado. ¿Okay? Por ejemplo, por aquí la voy a generar. Alumnos inscritos, ¿no? De estos alumnos inscritos, voy a poner un número. Número, alumno, género, materias, por ejemplo, los siguientes. Ahora aquí voy a colocarle 1 y 2 y vamos a arrastrar hacia la parte de abajo. Por ejemplo, suponiendo que tenemos 15, vamos a hacer más pequeña esta celda. Ahora aquí voy a colocar, por ejemplo, alumno 1 y vamos a deslizar hacia abajo, ¿sí? Bien, coloqué así para pues hacer un poco más ágil esta práctica, ¿sí? Ahora, por ejemplo, género, vamos a colocarle hombre. ¿Sí? Bueno, tenemos las siguientes.
Y dentro de este lado vamos a colocarle pues las materias, ¿no? Maestro, sí, tiene apagado su micrófono. Ok, ya tenemos este lado, ¿sí? Una vez que ya tenemos esta parte, aquí vamos a colocarle calificación. Y ahora aquí, de esta parte, voy a colocar es igual a promedio. Y voy a calcular esta parte de aquí, es decir, todos los números que están aquí, los seleccionamos y enter. Me da aquí el promedio 8.4 y puedo deslizarlo hacia la parte de abajo. Ahí está. Tenemos promedio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ya aquí nos da la calificación. Es la parte promedio. Ahora, por ejemplo, está también promedio sí. Vamos a ver promedio sí. Ok, aquí arribita le voy a poner promedio. ¿Sí? Nada más como identificador. Ahora promedio. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, aquí se saca lo siguiente. Promedio, sí, es decir, el rango, ¿ok? El rango, ¿cuál es el rango? ¿Ok? Punto y coma. El criterio,
promedio sí, el rango es mayor, en este caso mayor, okay, mayor a 6, ¿sí? Aquí vamos a ponerle comillas. Ok, aquí sí me lo va a dar. Ojo aquí. Aquí ya no me lo da. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque ya no me está sacando el promedio de los que están reprobados. Solamente me está dando los que sí pasaron. Obviamente, esa es una opción. Con promedio sí. Bueno, vamos a hacer la siguiente. Ahora, por ejemplo, me solicitan cuántos hay reprobados. Entonces aquí le voy a colocar alumnos reprobados, alumnos aprobados. Esta parte de aquí vamos a combinar aquí y aquí. Esta parte también la combinamos y le damos un pequeño formatito de tabla de esta forma, ¿sí? Ahora, para esta parte vamos a tener lo siguiente, que es, por ejemplo, es igual a contar si, contar si, entonces voy a seleccionar el rango que van a ser las calificaciones, ¿ok? De aquí a aquí. Y ahí le voy a poner punto y coma. Perdón, vamos a ponerle comilla mayor de 6. Ok, cerramos las comillas. Enter. Nos da que son 3 alumnos, ok. Ahora aquí abajo va a ser lo mismo, pero al contrario. Es igual a contar si el rango que van a ser los datos de aquí, ¿sí? Punto y coma, el criterio va a ser menor de 7. Okay, vamos a ponerle aquí comillas, también recuerden, entre los números. Enter. Y ahí tenemos a 3 en este caso. Ojo, ¿cómo nos marca aquí a 3? La fórmula aquí nos marca 6. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, igual se lo modifico a 6. Por ejemplo, me marca lo siguiente: solamente 1. De las 5 a las 19, de las 5 a 19. Entonces aquí está contemplando, por ejemplo, algunos alumnos que están dentro del 6.5, del 6 punto y tanto. Entonces aquí vamos a hacer una modificación, por ejemplo, 6.9, ¿ok? 12. Menores de 6.9, ahí está, 3, ¿ok? Ya para que me cuadre con los 15 alumnos que yo tengo. La siguiente es frecuencia, ¿ok? Bueno, en este lado vamos a ver frecuencia. Ahora para esta opción, frecuencia nos va a dar un dato, en este caso, sobre algo que queremos saber. Por ejemplo, que tiene, por ejemplo, si tengo tantos hombres o tengo tantos con tales calificaciones, ese se va a encargar, pues, de hacer ese tipo de dato, ¿ok? O frecuencia. Ahora, por ejemplo, yo quiero saber la frecuencia de
pues de algunos alumnos, por ejemplo, o de cualquier otra cosa. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí voy a colocar es igual a frecuencia. Y por ejemplo, me dice selecciona los datos. ¿Cuáles van a ser los datos? En este caso, esos datos van a ser, por ejemplo, los datos que yo pues tenga en la tablita. En este caso, por ejemplo, vamos a ver los que son los hombres, ¿sí? Hombres o mujeres, que es el lado del género, ¿sí? Bueno, para esa parte entonces, yo tengo que hacer lo siguiente, ¿sí? Tengo que seleccionar, por ejemplo, la primera parte, que en este caso es ahora sí que la información que yo requiero, ¿sí? Okay. En este caso, estos de aquí, ¿sí? Punto y coma. El grupo, por ejemplo, solamente hombre, ¿sí? Bueno, si sale ese resultado, podemos cambiarle aquí. Hombre. Ok. Vean que aquí sale un pequeño. Ok. Ahí está la fórmula. De este lado. Entonces ahí tenemos seleccionados los datos y el grupo que yo quiero es obtener dentro de esos. Vamos a colocarle mayores le coloqué de 7.6. ok. Aquí tenemos el resultado. También le vamos a poner en formatito de tabla. Ahí está. Por ejemplo, ahora vamos a sacar el de mujeres y vamos a sacar el de hombres. La otra forma de generar esta fórmula es de la siguiente manera. Es igual a contar si seleccionamos el rango, punto y coma, ¿sí? El criterio va a ser es igual a hombre. Ok. Perdón, este es el de abajo. Y nada más aquí le vamos a modificar que por ejemplo sea a mujeres. Ok. Es igual a mujer. Ahí está. O sea, contar si frecuencia es lo mismo. Bueno, frecuencia. O sea, sirve para lo mismo. Bueno, pueden darnos casi los mismos resultados. Nada más que la diferencia, por ejemplo, que frecuencia es de un conjunto de valores. O sea, pueden haber más de dos valores. Y por ejemplo, en contar sí, puedo introducir un valor. Al menos que utilice contar sí conjunto. Ahí también tiene otro tipo de valores. O sea, puedo introducir más. La siguiente va a ser la calificación máxima, ¿sí? Entonces aquí vamos a seleccionar esta parte. Voy a combinar esta parte. Y aquí vamos a darle formatito también. Y aquí esta también es muy sencilla. Va a ser es igual a max
a máximo y voy a seleccionar el número de aquí a aquí. Enter. La calificación máxima es esta, ¿sí? Ahora, por ejemplo, bueno, voy a deslizar aquí abajo, y esta también. Aquí voy a cambiar la mínima. Con la mínima, nada más le vamos a cambiar aquí donde dice máximo, vamos a ponerle min. Min. Ok, ahí está min. Enter. Ya nos da la calificación mínima, en este caso es 5.2. ¿Sí? 5.2. La mediana, se habla esta parte. Aquí también vamos a hacer una combinación aquí. Ok, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente, es igual a mediana y seleccionamos el conjunto de números que son estos. Y aquí nos da la calificación mediana, ¿sí? Ahí se lo proyecto de nuevo, es mediana. Es diferente masa porque en esta parte max cuenta números y masa, por ejemplo, cuenta texto, variables. En este caso, por ejemplo, si aquí coloco masa, okay, por ejemplo, voy a seleccionar esta parte de aquí, ¿no? Aquí me muestra 0, pero por ejemplo, yo coloco 1 aquí, ya me marca cuál es el máximo, 1. O sea, no importa que tú tengas ahí incluido texto, pues te va a sacar el máximo, en dado caso que tengas algún error, ¿sí? Esa es la diferencia. La siguiente es moda. Y ahora aquí voy a colocar es igual a moda. Esta moda 1, que nos va a devolver un valor, y moda aquí de este lado. Si yo selecciono moda y selecciono aquí todos mis números o datos, le damos enter y tenemos que la moda es 94, ¿sí? Ok, son los que tenemos de 2 valores a más, ¿sí? Profe, perdón, Por ejemplo, hay algo que se llama normalización. Okay. Normalización, aquí está. Que la normalización nos va a devolver una distribución con características de una media y una desviación estándar. Entonces le damos aquí y, por ejemplo, aquí nos muestran los datos. Esta parte, esta fórmula, por ejemplo, cuando nos piden algo en especial, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nos piden algún dato en específico, por ejemplo, que nos digan ya la desviación que tiene, esta vez más, ahora sí que más del área de estadísticas, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes lo ha visto o lo ha desarrollado en su, digamos que en su área, no sé. Ok, por ejemplo, el valor que deseo normalizar es el 10, ¿no? Aquí está el 10, ¿sí? Punto y coma, la media, en este caso, por ejemplo, podemos seleccionar la mediana que tenemos aquí, ¿sí? Y por ejemplo, la desviación estándar, por ejemplo, en este caso puedo ponerle 1 y enter. Ya nos da un resultado, ¿ok?
esa normalización. Y aquí nomás le damos el formato. Ahora, por ejemplo, si yo quería saber la desviación también, colocamos desviación, es igual a des, que está aquí. Ok, esta parte, ok, nos va a calcular la desviación estándar, ok, de una muestra. Si yo la selecciono, me pide los números, van a colocar los números que tenemos aquí en promedio, enter, y ya nos sale esta desviación, ok. Entonces, al salirnos esa parte de la desviación, yo puedo hacer mejor la fórmula de arriba, ¿sí? ¿Cómo? Porque ya tengo todos sus datos, ¿sí? Por ejemplo, X, aquí, ¿no? La X va a ser, por ejemplo, el 10, ¿sí? Punto y coma, la media que sacamos aquí, punto y coma, y luego voy a seleccionar la desviación estándar que sacamos aquí abajo. Enter, ya me va a dar aquí la normalización, que es 1.28. Para la siguiente es vamos a sacar otra fórmula, igual es estadística, y es Pearson. Esta de Pearson lo que va a hacer es lo siguiente: yo lo selecciono aquí, bueno, vamos a seleccionarlo, damos, ahí está. En este Pearson voy a escribir Pearson, ok, y nos va a dar, por ejemplo, en esta parte lo que es un coeficiente de correlación producto o momento. Esta parte es una fórmula utilizada igual en partes, por ejemplo, de industrial, entre otras. Entonces aquí esto me va a dar, por ejemplo, de un valor, ¿sí? Un valor que va a ser, por ejemplo, en este caso, una diferencia entre dos valores, ¿okay? Pero sí, eso me lo va a trazar como si fuera una dependencia lineal, ¿okay? De esos dos conjuntos, ¿sí? Entonces lo que me va a pedir en este caso van a ser las dos variables, la matriz 1 y la matriz 2. En dado caso de tener esos valores, ¿sí? De la matriz 1 y 2, yo puedo obtener un resultado, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría aquí si seleccionamos, por ejemplo, la calificación máxima con la mínima? ¿Okay? Obviamente aquí no nos va a dar el resultado, ¿ok? ¿Por qué no nos va a dar el resultado? En este lado, perdón, es al revés. Primero la calificación mínima, que es esta, ahora se va a la máxima, pero en este lado son cuando tenemos muchos valores. Por ejemplo, tengo dos tablas o dos series de valores. Por ejemplo, si yo quisiera comparar, por ejemplo, la calificación que tienen dos personas o dos compañeros, por así decirlo, puedo hacerlo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí vamos a sacar una de Pearson, pero con dos personas, ¿sí? Vamos a elegir aquí a unas personas, por ejemplo, voy a elegir el que tenga 10, en este caso aquí tengo el que tiene 10, y voy a elegir el que tenga menos, que es 5.2, que es ¿no? Por ejemplo, elijo el alumno 10, esta es la primera matriz, punto y coma, la segunda va a ser la de 10, que es esta, perdón, me pasé uno. Aquí también pasé uno. Y aquí Pearson tiene que darme el coeficiente para este lado, ¿sí? Ok, si no le sale así, nada más cambian los valores de su posición.
dato aquí es 10, 10, 10. Ah, ok, todos los datos de arriba son 10. Ok, ahí está. Aquí tenemos el valor del Pearson. Esta obviamente aquí no va interpretada dentro de esta rama, que es por ejemplo el área de y demás, sino es un ejemplo para que ustedes lo notaran aquí. Pearson es cuando tenemos dos matrices con diferentes datos, nos va a dar esa parte, ¿sí? Vamos a combinar. Okay. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle Poisson. Perdón, era al revés, distribución de Poisson. En este caso, esta parte de la distribución de Poisson, ahora sí que nos va a devolver la distribución de esta fórmula o función, y por ejemplo nos va a pedir aquí lo que es esto que representa como X, es el número de eventos, ¿sí? Por ejemplo, y luego nos va a pedir por ejemplo lo que es la media, en este caso, y nos va a pedir un acumulado, que el acumulado es digamos que un valor que nosotros vamos a tener en este caso. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarla aquí. Para este caso, si por ejemplo mi X en este lado va a ser por ejemplo el número de eventos. Por ejemplo, yo tengo 15, ¿sí? Punto y coma. Mi media, puedo seleccionar esta 8.5, ¿sí? Punto y coma. El acumulado solamente puede ser falso o verdadero, ¿ok? Que falso es la función de probabilidad bruta. Y por ejemplo, el otro de verdadero es la función de distribución acumulativa. En este caso, voy a seleccionar para esto lo que es la función de verdadero, ¿sí? Y le doy enter y me sale esto, 0.98. Si yo le cambio aquí la distribución a falso, me va a dar otro resultado. Ahí está, 0.10. Ok. Bueno, aquí le vamos a cambiar a que sea verdadero. Acumulativa. Ahí está. Sería la distribución de Poisson. La siguiente también es usada para todos rubros, casi como un pronóstico. Así lo utilizan para las empresas también. En este caso es la tendencia. Cuando algo tiende, pues, ocurre varias veces. Entonces, por eso le decía que es igual al pronóstico que tenemos aquí. En este caso, vamos a hacerlo con el de las calificaciones. Es igual a tendencia. Aquí nos pide... okay, perdón. Ok, aquí tendencia nos va a pedir el conocido IM, ¿okay? Por ejemplo, en este conocido IM, por ejemplo, puede ser la variable que yo requiera, ¿sí? Para este aspecto. Ahora, también tiene lo que es un valor conocido X, como lo que vimos en la de probabilidad, ¿sí? Entonces,
también tiene la otra que es, por ejemplo, una nueva matriz X, y si tenemos por ejemplo, una constante, también suele utilizarse esa parte. Ahora, por ejemplo, ya que tenemos esos datos, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo ir de aquí y seleccionar los datos. ¿Okay? Y ya me da la tendencia, que es 7.57. ¿Sí? Bueno, la siguiente es varianza. Y varianza nos va a dar la varianza entre la serie de números, su variedad, pues. Para eso vamos a escribir es igual a vara. Aquí está. Vara, y vamos a seleccionar todos los valores del promedio, que son estos de aquí hacia la parte de abajo. Enter. Y ahí está la varianza o la variación de todo esa parte. Por ejemplo, ya que teniendo en cuenta todos estos valores, que voy a hacer la más pequeña. Ahí está. Teniendo en cuenta todos estos datos y demás, yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, puedo graficar todo esto. Por ejemplo, aquí selecciono estos dos, ¿okay? De alumnos reprobados y demás. Me voy a insertar. Y puedo elegir un gráfico de estos de aquí. Cualquiera, por ejemplo este. Y aquí me da lo siguiente. ¿Sí? Aquí me está dando ese resultado. ¿Por qué me está dando ese resultado? Si se dan cuenta, mi línea aquí se movió tantito. Aquí está. Entonces aquí, cuando nos aparece así de esta forma, estos datos, por ejemplo aquí nos aparece alumnos reprobados. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Ojo, aquí, como tengo las celdas combinadas, me está marcando un pequeño error. ¿Qué se hace? Cuando marca así, vamos a formato, vamos a diseño, y aquí nos pide, por ejemplo, seleccionar datos. Por ejemplo, esta parte ya nos marca lo siguiente, ¿ok? Cuando yo le doy cambiar fila por columna, ya nos marca aquí los alumnos aprobados y los alumnos reprobados, ¿sí? Ya nada más le damos a aceptar, ¿sí? Ahí está. Esa es la variable. Si yo me acerco, ¿okay? Ahí puedo ver que tengo para este lado la gráfica con toda la información. ¿Okay? Alumnos reprobados y alumnos aprobados. ¿Sí? Bueno, voy a borrarla. Ok, ahí está. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos de aquí, alumnos reprobados y alumnos aprobados, ¿sí? Los selecciono, vamos a insertar, voy a elegir un gráfico aquí, cualquiera de estos, en este caso voy a elegir el de pastel, que es este, damos clic y puedo elegir aquí este. Si se dan cuenta, aparece así, 1 y 2, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer para este caso? Para que no aparezca así. Vamos a lo que son cambiar
fila por columna, o puedo darle aquí seleccionar datos. Voy a darle seleccionar datos. Aparece esta tablita y aquí voy a darle cambiar fila columna. ¿Okay? Aquí voy a desactivar esta de aquí. Vamos a darle a aceptar y miren, aquí aparece así, pero si te das cuenta mi flechita de aquí está movida. Nada más lo arrastro y arrastro esta hacia acá. Por ejemplo, esta hacia este lado. Ok. Maestro, ¿usted está grabando esta clase? Sí, ¿Nos la van a ver después? sí. Ahorita vamos a ver gráficos, porque es que me tengo que salir, pero no sé si ahorita vamos a seguir viendo gráficos. Ok, aquí está la gráfica, ok. Ya nos dice cuántos alumnos. Y ahora, por ejemplo, por ejemplo aquí, si yo le cambio la variable, por ejemplo aquí el color, puedo darle clic aquí, puedo cambiarle a que me aparezca el número, por ejemplo el 20% es está reprobado y el 80% pasó. Puedo darle clic aquí, cambia esta variable, clic de este lado, clic aquí, esta parte, y nosotros podemos escoger la que más nos guste, ¿ok? Por ejemplo, si quieren esa. Luego aquí en diseño rápido puedo cambiarle yo, por ejemplo, esto, mira, esto puedo ponérselo así, así, por ejemplo, aquí con números, 3 reprobados y 3 pasados, ¿sí? Siempre aparece. Entonces ahí, en ese aspecto podemos hacer muchísimas cosas más. Ahora, ya tenemos esa parte. También se puede sacar de cada uno, cuántos hombres, cuántas mujeres. También, ok, la misma. Se seleccionan esos dos datos, insertar, elegimos un gráfico. Ahí está. Selecciono, por ejemplo, un color. Se me gustó este. Ahora, por ejemplo, aquí selecciono esto. Esto de aquí. Este de aquí, este, ok, ya yo voy cambiando la que pues a mí me agrade más, ¿sí? Por ejemplo ahí, ya la colocamos aquí también, en la parte de abajo, ahí está. Un gráfico, ya nada más aquí le das doble clic y se cambia el nombre del gráfico. Hombres y mujeres, ¿sí? Ahí está. Y así, con todo se puede generar esa parte. Vamos a hacer una hoja más. En este caso vamos a darle aquí, vamos a cambiarle el nombre, le voy a colocar información, ¿sí? Bueno, esta de información vamos a ver algunas, ¿ok? En este caso vamos a trazar de este lado lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a tener aquí unos productos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el ID, por ejemplo. Aquí, bueno, se los voy a mostrar igual a ustedes. Por ejemplo, de aquí del 1 al 2 vamos a colocar vamos a colocar ID, ¿sí?
Coloquen los números del 1 al 13. Y aquí voy a colocar lo siguiente, por ejemplo, queso, rufles, sal, rufles, botanera, rufles flaming. En este lado voy a colocarle, por ejemplo, tenemos los siguientes. Entonces, vamos ahora a escribirle aquí producto. Y aquí voy a colocarle, por ejemplo, cantidad. Y aquí precio. ¿Sí? Cantidad, precio. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. De este lado voy a colocar, por ejemplo, las cantidades. Por ejemplo, 48, 48, 67, 4, tenemos las siguientes cantidades. Vamos a centrarlas. Vamos a centrar la de precio también. Ahora en precio, por ejemplo, vamos a colocarle aquí 10. Ok. De este lado, por ejemplo, 10.50. Voy a bajarla hasta aquí, hasta por ejemplo rufles flaming. De aquí 9.30, por ejemplo. Bien, ahora por ejemplo, si a ustedes no les sale aquí el 9.30, les sale así como a mí, ustedes deben de ir a este apartado de aquí arriba. En esta ocasión aquí arriba, si yo le doy por ejemplo aumentar decimales, me va a salir el 0, ¿ya vieron? Aquí también si le doy aumentar decimales, ya me sale 0, ¿sí? Y por ahí, si quieren que el ID tenga, por ejemplo, el registro tenga ceros antes, si ustedes se dan cuenta aquí, si yo coloco 001, no me lo da, ¿ok? Si coloco 004, tampoco me lo va a dar. ¿Cómo se hace esa parte? Seleccionamos los números de aquí a aquí. Y ahora, por ejemplo, si yo deseo, en este caso, tener ceros antes, me voy aquí al apartado donde están las moneditas estas. Le damos clic aquí. Más formatos de contabilidad. Personalizada. Ok, aquí se me pasó la mano. Personalizada. Y puedo ir hasta el apartado de arriba donde dice estándar, borrar ese estándar y poner los ceros, en este caso 0, 0, 0, 0. Ok, he colocado 5 ceros. Ya al darle a aceptar, ya se me muestra, miren, 0, 0, 0, 0,
¿ok? Obviamente se quita un 0 conforme el dígito que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, aquí en 13 tengo 3 ceros y 2 dígitos de número, ¿sí? Bueno, voy a seleccionar, aquí me faltaron unos ceros, le damos aquí y listo. ¿Sí? Aquí también uno más, listo. Ahora vamos a darle un formatito de tabla a esta parte. Voy a cambiarle aquí el color de la tabla, voy a ponerle por ejemplo azul, y todos los bordes. Ahí estamos, seleccionamos arriba, colocamos también un azul claro, negritas, centrado, y esta parte también la colocamos en negritas. Listo, ya entonces tenemos esta tabla y tenemos el precio. Aquí en precio vamos a ponerle cantidad de moneda. Recuerden, vamos aquí, más formatos de contabilidad, moneda, y selecciono Español México. Aceptar. Ahora, por ejemplo, bueno, aquí me falta negritas. Ok, bueno. Ahora aquí, que me diga, por ejemplo, el total general. ¿Sí? El total general, bueno, aquí vamos a combinar estas dos. Voy a combinar estas de aquí. Bueno, voy a combinar por aquí estas 6. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí yo voy a colocar es igual a suma producto. Suma producto, que es suma producto, y me dice selecciona la matriz 1. ¿Cuál va a ser la matriz 1? Esta de cantidad. ¿Sí? Cantidad va a ser la matriz 1. Punto y coma, la matriz 2 va a ser el precio. ¿Okay? Selecciono aquí, enter. Y aquí tenemos el precio o el costo general. ¿Sí? Sin necesidad de ir uno por uno y luego obtener el resultado. ¿Sí? Ok, ahí está. Entonces, el general, esta fórmula lo que hace es que, por ejemplo, me calcula el 48 por el precio que yo tengo a su lado derecho. Luego así, calcula también, por ejemplo, la papa sal, 48 por su precio. La papa adobada, 48 por su precio. La papa limón, 67. Entonces, el Excel calcula ese porcentaje de su cantidad por el costo, ¿ok? Y luego lo que va a hacer con ese dato es que lo va a sumar. Y por eso me da el resultado, ¿ok? Es como si yo hiciera el proceso de, por ejemplo, del multiplicar 1 por 1 y hasta abajo hacer la suma de todo ese producto, ¿ok? Nada más que esta fórmula ahorra ese tiempo. Si yo nada más quiero el resultado rápido, ya me lo arroja. Va a venir lo que es, por ejemplo, el uso de celda. Esta es digamos que hasta ahí se cerró una parte, ¿no? Ya ahí terminó una práctica, un proceso. Ahora vamos a ver las siguientes fórmulas. Celda es igual a celda, por ejemplo, y lo que nos va a hacer esta celda es que nos va a devolver la información acerca de una celda, es decir, la información que contiene dicha celda, conforme yo la elija. Por ejemplo, aquí está celda, y yo tengo que elegir, por ejemplo, el tipo de información que yo requiera. Por ejemplo, quiero el color, quiero, por ejemplo, la columna, el ancho, el formato, el tipo, ¿okay? Por ejemplo, vamos a hacerlo por ancho. Ancho, punto y coma. La referencia, por ejemplo, aquí le pongo al ID 001. Me dice que el ancho es 11. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos esta. Ok, vamos a ponerle aquí ancho. Aquí le voy a poner celda. Bueno, esta la voy a combinar.
y vamos a deslizar. ¿Okay? A esta de aquí, en vez de que sea ancho, le voy a poner color. ¿Ok? Color, punto y coma, la referencia va a ser esa misma, 001. Ahí está, el color es 0. Ahora, por ejemplo aquí, bueno, ¿qué pasaría si yo le coloco otro tipo de color de texto? Ahí está. Sigue marcando la misma operación, ¿sí? Que es color. Ahora, por ejemplo, de este lado, selecciono aquí, voy a borrar de nuevo, y vamos a hacer columna. ¿Ok? Columna, punto y coma, esta, enter, me marca que es la columna 2 porque estamos en la B. Columna. Lo mismo aquí, en este apartado, vamos a cambiarle, por ejemplo, a contenido. Punto y coma, esto, enter. Me marca que el contenido es 1 en sí. ¿Sí? Contenido. Ahora, por ejemplo, vamos a la siguiente. Ahora, por ejemplo, yo aquí borro y le digo ahora, por ejemplo, dirección. Punto y coma, esta misma celda, enter, y ya me da la dirección. ¿Ok? La dirección o el nombre de la celda. ¿Sí? Que es este. Ok, en este caso. Ahora, por ejemplo, misma de esta parte, ahora vamos a elegir, por ejemplo, formato, punto y coma, esta de aquí, enter, ya me da el formato, ¿sí? Ahora la de aquí abajo, vamos a darle, por ejemplo, proteger, punto y coma, esta de aquí, enter. ¿Sí? Estos son algunos de los que podemos usar o hacer. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí abajo voy a colocar es fórmula, y por ejemplo aquí coloco es igual a es fórmula, está por aquí, es fórmula, selecciono la referencia, enter, y me va a dar verdadero. Por ejemplo, si le cambio la referencia, le doy a, por ejemplo, a este de aquí, me va a aparecer falso, ¿ok? Que no es una fórmula. Este solamente me muestra falso o verdadero si hay una fórmula allí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, de este lado, voy a escribir ahora es par, abajo es impar. Ahora aquí escribo es igual a par, es par, y aquí nos va a decir si un número es par o no es par, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono el 2, me dice que si es par, es verdadero. Ahora, por ejemplo, si selecciono es igual a es impar, y selecciono el 2 también, me va a decir que es falso, ¿sí? Lo otro, por ejemplo, también hay una información que es blanco, que igual me va a mostrar si es blanco o no. Ok, es blanco. Y si yo selecciono, por ejemplo, este que tiene un número, o este de arriba, va a decir que es falso, ¿ok? Que no es blanco. Si no tiene nada, me va a mostrar verdadero, ¿sí? Ahora aquí igual es error, viene también es fórmula, es lógico. Por ejemplo, si es lógico,
aquí me va a decir falso. Ok. Ok, este también es de información. Entonces, la fórmula de información, pues más que nada solamente para darnos información sobre ciertas celdas. No tiene algún otro fin así muy especial. Vamos a darle hoja nueva. Vamos a cambiarle el nombre. Voy a colocarle ingeniería. Ok. Y en este apartado vamos a ver fórmulas y funciones de ingeniería. Fórmulas de tecnología o informática. Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en fórmulas de tecnología o informática voy a escribir la siguiente acción. Para este caso, voy a utilizar decimal a binario, ¿sí? Son fórmulas orientadas hacia tecnología o informática que a veces se requiere cambiar. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Ok, vamos a hacer una lista aquí hacia abajo. Ok, por ejemplo, hasta el número 100, por ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo hasta el 50 para no estar más largo. Ok, 50. ¿Sí? Tenemos 50. Ahora, por ejemplo, aquí voy a colocar es igual de det a bin. Ok, que es esta. Det a bin y me dice que yo seleccione el número. Selecciono el número y le doy enter. Y ya me aparece así. Puedo deslizar hacia abajo hasta el número 50 y ya me arroja un resultado, ¿sí? En este caso, aquí es el decimal y este es el binario, ¿sí? Bueno, ya que tenemos ambos, bueno, esta parte lo podemos reducir, esta también la puedo reducir. Ok, ahí está. Podemos darle su formatito de tabla. Ahí está. Vamos a combinar esta aquí. Listo. Por ejemplo, alguno de ustedes se ha preguntado por qué hay ciertos datos que se pasan, digamos que de una forma de, por ejemplo, la unidad de medida. Por ejemplo, el almacenamiento se mide en binario. Por ejemplo, si una persona te dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos datos tengo, por ejemplo, en una memoria de 1 giga? Y todo lo demás. Por ejemplo, no sé si han notado que de las memorias era de 1 giga, se saltaba a 2 gigas. De 2 gigas se salta a 4. De 4 se salta a 8. ¿Sí? Y de ahí de 8 se salta, por ejemplo, a 16. A 16. ¿Y qué quiere decir esto? Pues miren,
dense cuenta que aquí, por ejemplo, es 1, 1. El 2 es 1, 0. ¿Sí? El 1 está al principio y no tiene ningún otro 1. De ahí les digo que se salta el 4. Se dan cuenta que también tiene 4, 1 y los demás 2 son ceros. De ahí se salta a los 8. Igual se dan cuenta que nada más tiene 1 y los demás son ceros. Luego, se salta al 16. ¿Ok? Si se dan cuenta, todos los demás sí tienen unos entre medio o demás. Y no, el 16 no lo tiene. ¿Ok? Ahí está. Del 16 se salta al 32. Está aquí. Es la siguiente unidad de medida. Y de ahí se salta hasta el 64, por ejemplo. Si yo coloco aquí 64, ahí está. Es la siguiente unidad de medida. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, también tengo de decimal a hex. Por ejemplo, hexadecimal. Hexadecimal es así. Hexadecimal es igual a decimal a hexadecimal, que es este de aquí. Hex, el número decimal lo selecciono, enter. Aquí puedo desglosar hacia abajo también. Ya está. Esos son números hexadecimales. ¿Ok? Tal vez alguna vez ustedes también utilizaron esos números en la secundaria o en la prepa. Por ahí debieron haberlo utilizado. Aquí se van apareciendo. Ya de aquí, por ejemplo, cambia letras. A, B, C. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a la siguiente. La siguiente es igual a octal, por ejemplo. Vamos a escribir aquí octal. Es igual a B, a octal. Selecciono el número, en este caso tenemos aquí, enter. Y también podemos arrojar hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahora, por ejemplo, ahí tenemos los datos, los números y demás. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ya que tenemos ahí esos datos o esa columna, vamos a construir una pequeña aquí, calculadora. Introduce el dato. Aquí va a ser introduce el dato. Combinamos esta parte. Ahora, por ejemplo, aquí bin, aquí hexadecimal y de este lado octal. Y de aquí de bin lo va a convertir a hexadecimal, por ejemplo, y lo va a convertir a octal. ¿Sí? Lo mismo aquí, de hexadecimal a bin y a octal. Y aquí abajo va a ser, por ejemplo, a bin y aquí a hexadecimal. Entonces, en este lado, bueno, aquí vamos a colocar de aquí a aquí el dato que yo quiero. ¿Sí? Vamos a hacerle aquí un pequeño ajuste.
y aquí nada más es por estética. Ok, bueno, ahí está. Ya que tenemos esta parte, vamos a introducir los datos o los resultados aquí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, de este lado, vamos a introducirle la fórmula. Aquí es igual de decimal a bin, el número que yo tengo aquí, enter, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es igual a lo que es el binario a hexadecimal, bin a hexa, selecciono aquí, enter, y aquí en octal voy a escribir es igual a bin a de bin a octal. Ok, aquí está, bin a octal, el número que tengo aquí en bin, enter, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí tengo lo siguiente, es igual a decimal a hexadecimal, que es esta, enter, y aquí, por ejemplo, voy a escribir es igual a hexa a bin, este número, enter, y por ejemplo aquí es igual a hexa a octal, selecciono esta, enter, y aquí por ejemplo es igual a decimal a octal, selecciono aquí arriba, enter, y aquí va a ser es igual a octal a bin, es y este de aquí va a ser es igual lo que es octal a hexadecimal, ¿sí? Ahí está. Cuando yo introduzca un valor aquí, por ejemplo 1, ahí me tiene que salir una cantidad. Cuando introduzca 2, me tienen que dar cantidades también allí. Por ejemplo, yo le coloco 1200, me tiene que dar una cantidad allí. En este caso, si hay un dato en esa parte, ¿sí? Si no lo hay, me va a aparecer así como número, ¿okay? En ese apartado. Ahora, por ejemplo, vamos a colocarle aquí 50, ahí está. ¿Sí? Todo se relaciona en cierta forma. La siguiente ingeniería es convertir. ¿Okay? Entonces vamos a hacer, ok, permíteme. Vamos aquí al ladito. Va a ser convertir. ¿Sí? Bueno, esa de convertir, que también es una función de ingeniería, me va a permitir hacer a mí, en este caso, por ejemplo, convertir un dato, ¿ok? Por ejemplo, aquí escribo es igual a convertir, que está aquí, y tengo que seleccionar, por ejemplo, el número, ¿ok? Aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En este caso, lo que tengo aquí, voy a darle, por ejemplo, calcular, aquí le vamos a poner en formato de tablita, por ejemplo, aquí voy a colocarle lo que es el resultado. Aquí va a ir el resultado.
y lo que va a pedir es lo siguiente, ¿okay? El número, y va a pedir unas variables, ¿ok? En este caso vamos a colocar aquí, es igual a convertir, este sí puede ser que todos lo utilicen, y por ejemplo aquí me pide un número, que es este, ¿sí? Le doy punto y coma, y me dice de qué unidad a qué unidad yo deseo pues convertirlo. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera convertir metros, por ejemplo, aquí está metro, por ejemplo, punto y coma, a lo que sería, por ejemplo, aquí, lo puedo convertir a milla terrestre, milla náutica, a pulgada, a yarda, a pie, a pica, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo convirtiera, por ejemplo, a yarda, ahí está yarda, le damos enter y nos aparece lo siguiente, que es 0, ¿okay? Porque no tenemos nada. Ya cuando coloque yo, por ejemplo, una yarda, un metro equivale a esto en yardas, ¿ok? 1.93, ¿ok? Casi 2 yardas, ¿sí? Entonces así tendría que hacerlo para cada una de las cuestiones. En este caso, por ejemplo, aquí estamos hablando de metros a yardas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo coloco aquí otro resultado, coloco es igual, en este lado convertir, y le digo, por ejemplo, aquí, que este número, punto y coma, me la convierta, por ejemplo, estamos hablando de, aquí tenemos metros, millas terrestre, pulgada, pie, en este caso tenemos varias, podemos utilizar incluso segundos y demás, ¿sí? Tenemos todas esas unidades de medidas, por ejemplo, nudo, ¿okay? Milla por hora, metro por segundo, metro por hora, nudo, milla, byte. Por ejemplo, aquí lo puedo convertir de bit, por ejemplo, a byte. Enter, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, de bit a byte. ¿Sí? Vamos a convertir aquí, convertimos aquí, y digamos que aquí podemos tener una calculadora de conversión, digamos de gran tamaño. 5. Vamos a escribirle aquí, por ejemplo, la siguiente. Por ejemplo, aquí es igual, y si quiero convertir, por ejemplo, a este número, vamos a convertirlo, convertir este número, punto y coma, me lo vas a convertir, por ejemplo, de 1 metro, por ejemplo, de 1 metro, me lo vas a convertir a años luz, que por ejemplo para años luz es li. ¿Sí? Enter. Ahí está. ¿Sí? Metro a año luz. Combinamos. Ya tenemos esta también sobre metros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya algunos datos en esta cuestión, por ejemplo. Ahora
Ahora también, por ejemplo, si quiero convertir lo siguiente, que es por ejemplo aquí pulgada, y por ejemplo aquí vamos a colocar es igual a convertir el número, punto y coma, vamos a elegir aquí por ejemplo de metros a pulgadas, enter, ahí está, listo. Ahora por ejemplo, si quiero utilizar otras medidas, por ejemplo aquí vamos a colocarle lo que sería por ejemplo hora, Profe, vamos rápido. año. Pueden convertirlo a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden convertir en esta parte, por ejemplo, esta sí tiene un sinfín de usos. Por ejemplo, si ustedes quieren convertir, por ejemplo, en este caso, lo que es velocidad, lo pueden convertir. Si ustedes quieren convertir información, que en este caso es bit o bit, también lo pueden hacer. Pueden convertir áreas, ¿okay? Pueden convertirlas. Pueden convertir en este caso volumen, por ejemplo, hablando por ejemplo de cucharadas, cuartos, galones, litros, ¿sí? La temperatura también la pueden convertir, por ejemplo de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin o viceversa, de Kelvin a Celsius, etc. El magnetismo también lo pueden convertir, que es Tesla a Gauss, etc. Por ejemplo también potencia, lo que son caballos de fuerza, pueden convertirlos a vatios o a caballo. La energía también la pueden convertir, por ejemplo lo que es joule, hertz, caloría, también la pueden convertir, electrovoltios, caballo por hora, libras, pueden convertir la fuerza, que es por ejemplo newton a dina, libra de fuerza, una libra. Pueden convertir por ejemplo presión, la presión por ejemplo de Pascal, atmósfera, PSI, la hora que les decía, hora, año, por ejemplo, etcétera. Todas esas partes pueden hacer una conversión. También pues ya vimos aquí de distancia. Dentro de distancia pues ya entra metro, milla. Eso sí, no está centímetros. ¿Sí? Está centímetros. Entonces ahí sí no. También pueden convertir, por ejemplo, peso y la masa, por ejemplo, gramo, ficha, onza, piedra, tonelada, tonelada británica, libra de masa, ficha. Esas son las que pueden utilizar. Esta última conversión que vamos a hacer aquí va a ser, por ejemplo, es igual a convertir de este número, punto y coma, a lo que es hora a año. Por ejemplo, vamos a buscar aquí. Hora, punto y coma, a año. Ahí está. Igual se puede hacer viceversa. ¿Ok? Aquí toda esta parte, control X. Coma. Ok, ahí está, por ejemplo, año, hora. ¿Cuántas horas tenemos en un año? Estos. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento podemos utilizar esta parte. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, 2. Ahí está.
4. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, 0. Ahí está. 0.3. 0.0001. Ahí está. Ok, ahí lo tenemos. Okay. Todos los datos nos los va a dar. Se puede decir, por ejemplo, aquí en este apartado, si yo por ejemplo si tenemos por ejemplo esta edad, hemos vivido esto en cantidad de horas, 227.916 de metros. Por ejemplo, si tenemos 26 metros convertidos a yardas, equivale a esto. De información o bit es de 3.25, de metro a año luz 2.74, okay, de pulgada, ahí está. Okay, este es de metro a pulgada. ¿Sí? Así podemos tener una calculadora. Ustedes pueden generarla, nada más introducir un dato y van a obtener todos conforme a su metro, su yarda y demás. ¿Sí?